¿Qué pasaría si te absorbiera un agujero negro? ¿Y si en lugar de ti fuera un planeta entero, o una estrella, o incluso una galaxia completa? La respuesta parece simple, pero la historia de cómo lo descubrimos tomó más de 100 años de teorías, cálculos imposibles, ecuaciones que nadie entendía y observaciones que desafiaron a la física misma. Este video es la historia de cómo la humanidad logró responder una de las preguntas más oscuras del universo. ¿Qué ocurre cuando algo cae en un agujero negro? Y hoy recorreremos esa escala, desde lo más pequeño hasta lo más colosal. Para entender qué te pasaría si tú mismo cayeras en uno, debemos regresar al punto donde todo comenzó. Mucho antes de que existiera la palabra agujero negro, en el siglo XVIII, el geólogo y filósofo John Michell propuso algo que parecía absurdo: una estrella tan masiva que ni la luz pudiera escapar de ella. A esta idea la llamó estrella oscura. Michell no sabía que, siglos después, su visión sería el primer paso hacia el concepto moderno de agujero negro. Décadas después, Pierre-Simon Laplace retomaría esta idea, imaginando cuerpos celestes cuya gravedad fuera tan intensa que atraparan cualquier cosa. Pero estas eran solo conjeturas, porque aún no existía la física necesaria para entenderlas. Todo cambiaría en el siglo XX, cuando Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general. Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio y del tiempo. Y esa simple idea abriría la puerta a fenómenos que ni él mismo imaginaba. Poco después, mientras Einstein todavía celebraba sus ecuaciones, un físico llamado Carl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a la teoría. Mostró matemáticamente que, si una masa se comprime lo suficiente, se forma un límite del cual nada puede escapar: el horizonte de sucesos. Ese fue el nacimiento real del concepto moderno de agujero negro. Ahora, sabiendo todo esto, imagina que estás cayendo hacia ese horizonte. Desde lejos, cualquiera que te observe vería tu cuerpo desacelerarse, cada vez más lento, como si te congelaras en un instante eterno. Tu luz se volvería roja, débil, casi inexistente. Para el universo, parecerías detenido en el borde, para siempre. Pero tú no sentirías nada de eso. Desde tu perspectiva, el tiempo seguiría avanzando con normalidad. Y justo antes de cruzar el horizonte, la gravedad comenzaría a estirar tu cuerpo. Este fenómeno fue estudiado muchos años después por científicos como Kip Thorne, quien lo describió como espaguetificación, una fuerza que te estira como una hebra de pasta, porque la gravedad que actúa sobre tus pies es mucho más fuerte que la que actúa sobre tu cabeza. En un agujero negro pequeño, ese proceso sería brutal, instantáneo. En uno supermasivo, como los que están en el centro de las galaxias, la entrada sería suave. Podrías cruzar sin sentir nada, al menos al principio. La verdadera destrucción ocurriría más adentro, donde el espacio se curva de forma inimaginable. Pero esto es apenas el comienzo de nuestra escala. Lo que le pasa a un ser humano es insignificante comparado con lo que ocurre cuando cae un planeta. Cuando un mundo entero se acerca a un agujero negro, la historia cambia. Su corteza se rompe, su atmósfera se vaporiza y su estructura interna se destruye capa por capa. Y cuando lo absorbe una estrella o una galaxia completa, la violencia alcanza niveles que solo hemos podido comprender gracias a observaciones modernas, como las detecciones de ondas gravitacionales por parte de LIGO y Virgo. En la siguiente parte, viajaremos a esa segunda escala. ¿Qué le ocurre a un planeta entero cuando es capturado por un agujero negro? ¿Y qué señales podemos detectar desde nuestra pequeña Tierra? Cuando un planeta se acerca a un agujero negro, no existe un único instante de destrucción. Es un proceso gradual, violento y perfectamente predecible gracias a los trabajos teóricos de físicos como Subrahmanyan Chandrasekhar, quien estudió cómo la materia colapsa bajo su propio peso, y de Roger Penrose, quien describió matemáticamente qué ocurre cuando un objeto es arrastrado hacia una región de curvatura extrema.
Estos estudios permitieron comprender que la muerte de un planeta no es un evento silencioso, es un espectáculo cósmico de fuerzas inimaginables. Primero, la gravedad del agujero negro comienza a estirar el planeta, exactamente como haría contigo, pero a una escala gigantesca. La diferencia entre la gravedad que actúa sobre la cara más cercana y la que actúa sobre la más lejana genera tensiones internas que superan cualquier resistencia del material. Este fenómeno, conocido como fuerzas de marea, fue descrito matemáticamente hace décadas, pero solo con supercomputadoras modernas hemos podido simularlo con precisión. La corteza del planeta empieza a agrietarse. Montañas completas se levantan y se doblan como si fueran de papel. Los océanos hierven por el calor extremo que genera el disco de acreción, una estructura que se forma cuando la materia cae en espiral hacia el agujero negro, calentándose hasta alcanzar temperaturas de millones de grados. Ese disco fue predicho por los primeros modelos relativistas y confirmado mediante observaciones de rayos X por telescopios como Chandra y Fermi, que captaron emisiones provenientes de materia que estaba siendo destrozada antes de cruzar el horizonte de sucesos. El planeta continúa acercándose y el estiramiento se vuelve tan fuerte que sus capas internas se separan. El hierro del núcleo se licúa, luego se ioniza, convirtiéndose en un plasma radiante. Fragmentos enteros del mundo salen expulsados en órbitas caóticas, mientras otros son tragados inexorablemente. En este punto, el planeta ya no es un objeto sólido, sino una corriente brillante de materia que se estira en una espiral luminosa. Las simulaciones de Kip Thorne y otros astrofísicos mostraron que esta corriente puede alcanzar longitudes enormes, parecidas a un río de fuego cósmico. Lo más impresionante es lo que ocurre con la energía liberada. A medida que el planeta se desgarra, parte de su masa se transforma en radiación. No es un proceso suave, es una explosión continua. Los átomos chocan a velocidades cercanas a la de la luz, generando destellos que pueden verse a distancias de miles de millones de años luz. Son las llamadas erupciones de acreción, estudiadas por Andrew Fabian y su equipo, quienes demostraron que la luz emitida en este proceso puede superar la luminosidad combinada de millones de estrellas. Y luego está la señal invisible, las ondas gravitacionales. Cuando una gran masa se deforma tan violentamente, el espacio-tiempo mismo vibra. Los detectores LIGO y Virgo confirmaron estas ondas con la colisión de agujeros negros y estrellas de neutrones, pero también han permitido modelar la deformación de planetas al borde de un colapso. Si un mundo como la Tierra fuera absorbido, estos observatorios detectarían un pulso débil pero reconocible, una firma gravitatoria que anunciaría la muerte completa de un planeta. En este punto del proceso, el agujero negro se alimenta como un depredador estelar. La materia cae, se calienta, irradia, dispara chorros relativistas y termina cruzando el horizonte. No queda nada, no queda forma, no queda mundo. Si te está gustando este viaje por los escenarios más extremos del universo, te invito a comentar desde qué parte del mundo estás viendo este video y a suscribirte para no perderte lo que viene. Y ahora, continuemos ampliando nuestra escala hacia un evento aún más poderoso. ¿Qué ocurre cuando lo que cae no es un planeta, sino una estrella completa? Una estrella acercándose a un agujero negro representa uno de los fenómenos más violentos jamás concebidos por la física. Para entenderlo, debemos recordar que una estrella es un equilibrio perfecto entre dos fuerzas: la gravedad que intenta colapsarla y la presión interna generada por la fusión nuclear que la mantiene inflada. Ese balance, estudiado en profundidad por científicos como Arthur Eddington y por Hans Bethe, es extremadamente delicado. Y cuando una estrella entra en el dominio gravitatorio de un agujero negro, ese equilibrio se rompe de manera inmediata. Lo primero que ocurre es un tirón asimétrico similar al que destruye un planeta, pero multiplicado por millones. Las fuerzas de marea comienzan a distorsionar la estrella, estirándola en una dirección y comprimiéndola en otra. La estrella se convierte en una elipse ardiente, vibrando de manera caótica.
Este fenómeno, conocido como evento de interrupción por marea, fue descrito por primera vez en los estudios de John Wheeler, quien popularizó la imagen de un objeto desgarrado por un agujero negro. Si la estrella es similar al Sol, el agujero negro la fragmentará capa por capa. Su hidrógeno exterior será arrancado primero, creando una corriente caliente que gira a velocidades descomunales. La región circundante se ilumina con un brillo que puede superar al de toda una galaxia durante un breve instante. Observaciones recientes del telescopio Hubble, del Chandra X-ray Observatory y de instrumentos terrestres han captado destellos repentinos que coinciden exactamente con estos modelos. Estrellas enteras siendo destruidas a miles de millones de años luz de distancia. La estrella continúa deformándose hasta que el núcleo queda expuesto. Aquí la violencia aumenta drásticamente. La presión interna se vuelve insuficiente para sostener la estructura y la fusión nuclear se detiene de golpe. La materia del núcleo comienza a caer casi en caída libre, alcanzando temperaturas de cientos de millones de grados. Gran parte de esta materia se calienta tanto que emite chorros de radiación ultravioleta, rayos X e incluso rayos gamma. Mientras tanto, la mitad de la estrella suele ser expulsada, lanzada al espacio en forma de una corriente de gas ionizado que viaja a velocidades extraordinarias. La otra mitad, la más masiva, cae hacia el agujero negro, creando un disco de acreción más grande y energético que cualquier otro producido por la caída de planetas. La energía liberada durante este proceso es tan colosal que altera el comportamiento del agujero negro. Estudios realizados por Roger Blandford y Roman Snajak demostraron que el campo magnético alrededor del horizonte de sucesos puede canalizar esta energía y expulsarla en forma de chorros relativistas. Columnas estrechas que emergen desde los polos del agujero negro y se extienden por miles de años luz. Estos chorros se han observado en numerosas galaxias activas y son evidencia directa de estrellas devoradas que alimentan a los agujeros negros supermasivos. Pero la historia no termina ahí. Cuando la estrella finalmente cruza el horizonte, el agujero negro aumenta ligeramente su tamaño y su masa. La señal que deja atrás es una explosión de luz que los astrónomos pueden detectar en múltiples longitudes de onda. También deja un eco gravitacional, una vibración extremadamente tenue del espacio-tiempo, cuya forma fue calculada por físicos como Saúl Tucholsky y cuyas características se han incorporado en los modelos modernos de observatorios como LIGO y Virgo. Una única estrella puede alimentar a un agujero negro durante años, generando destellos periódicos de luz mientras la materia continúa cayendo en espiral. Es un proceso lento, constante y absolutamente devastador que transforma la estructura misma del espacio alrededor del agujero negro. Y sin embargo, incluso esta destrucción monumental se queda pequeña frente a lo que ocurre cuando un agujero negro tiene la oportunidad de devorar algo aún más masivo. No un planeta, no una estrella, sino una estructura estelar completa, una región entera del cosmos, una galaxia. Cuando pensamos en una galaxia, solemos imaginar un disco elegante de estrellas, gas y polvo girando alrededor de un núcleo brillante. Pero una galaxia no es un objeto sólido. Es un ecosistema cósmico, compuesto por cientos de miles de millones de estrellas, nubes gigantes de hidrógeno, sistemas planetarios, cúmulos, polvo, radiación y un entramado invisible de materia oscura que mantiene todo unido. Que un agujero negro pueda absorber una galaxia entera parece absurdo. Hasta que recordamos que en el corazón de casi todas las galaxias conocidas existe un agujero negro supermasivo, cuya masa puede superar millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. Y ellos no devoran galaxias enteras de golpe, las moldean lentamente, consumiéndolas por partes durante escalas temporales gigantescas. Para entender este proceso, debemos regresar a los estudios de Fritz Zwicky, quien descubrió la presencia de materia oscura al analizar la dinámica de los cúmulos de galaxias. Sus cálculos mostraron que las galaxias están unidas por una red invisible,
una estructura masiva cuya influencia gravitatoria domina su comportamiento. Esto significa que para que una galaxia sea absorbida, su estructura debe ser perturbada a un nivel profundo, no solo por la gravedad del agujero negro central, sino también por colisiones, fusiones galácticas y procesos que redistribuyen la materia a lo largo de millones de años. Las fusiones entre galaxias, estudiadas por astrónomos como Toomey, revelaron la verdadera escala de este proceso. Cuando dos galaxias se encuentran, sus estrellas rara vez chocan entre sí, pero sus nubes de gas sí lo hacen, generando olas de formación estelar y enormes discos de acreción alrededor de los agujeros negros centrales. En estos choques, los agujeros negros supermasivos se acercan lentamente, giran uno alrededor del otro durante millones de años y finalmente se fusionan, liberando una cantidad de energía que hace temblar el espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales detectadas por LIGO en el 2015 fueron la primera prueba directa de estas fusiones, aunque en ese caso las masas eran mucho menores. Durante el proceso, el agujero negro central actúa como un corazón oscuro que reorganiza la galaxia. A medida que consume gas y estrellas cercanas, libera chorros que pueden apagar la formación estelar en regiones enteras. Esos chorros, explicados por el mecanismo de Blandford y Snarek, expulsan energía a velocidades relativistas, limpiando el entorno y controlando el crecimiento de la galaxia. ¿Pero qué significa realmente absorber una galaxia? No se trata de un único evento, sino de miles de millones de años en los que el agujero negro central va creciendo mientras la galaxia envejece. Las estrellas cercanas al núcleo pueden ser capturadas, desgarradas o expulsadas a velocidades extremas. El gas cae hacia el centro, se calienta y alimenta al agujero negro, que responde con explosiones de energía que moldean el destino de millones de sistemas solares. Si una galaxia enana se acerca demasiado a una mayor, el proceso es más claro. La galaxia grande la desgarra mediante fuerzas de marea, absorbe sus estrellas y gas, y el agujero negro más pequeño es arrastrado hacia el centro para fusionarse con el más grande. Este tipo de alimentación galáctica ha sido observado directamente en sistemas como Andrómeda, que actualmente está devorando varias galaxias pequeñas. Y aquí llega una conclusión inesperada. El agujero negro nunca come la galaxia entera. En lugar de eso, remodela su estructura, destruye y crea regiones enteras, transforma el gas en radiación y eventualmente convierte su núcleo en uno de los fenómenos más brillantes del universo, un cuásar. Estos faros cósmicos, estudiados por Maarten Schmidt en los años 60, son agujeros negros que consumen tanto material que su brillo supera al de la galaxia completa que los alberga. Antes de continuar con las escalas más extremas del cosmos, recuerda dejar un comentario diciendo desde qué parte del mundo estás viendo este video y suscribirte para acompañarnos en el resto de este viaje hacia los límites absolutos de la gravedad. La historia se vuelve todavía más inquietante cuando no hablamos de galaxias pequeñas o medianas, sino del destino de universos enteros atrapados en regiones dominadas por estos monstruos gravitacionales. Para comprender las escalas más extremas a las que un agujero negro puede afectar, debemos mirar no solo a las galaxias individuales, sino a las colisiones colosales entre galaxias gigantes, cúmulos galácticos enteros y estructuras que abarcan millones de años luz. En estos escenarios, el papel del agujero negro deja de ser el de un simple devorador y se convierte en el de un arquitecto profundo del cosmos, capaz de alterar el destino de regiones enteras del universo observable. A inicios del siglo XX, los astrónomos comenzaron a notar algo extraño en ciertas regiones del cielo, fuentes de energía tan brillantes que parecían imposibles. Fue Maarten Schmidt quien, en 1963, identificó por primera vez que aquellos objetos misteriosos no eran estrellas, como se pensaba, sino cuásares, los núcleos hiperluminosos de galaxias lejanas, alimentados por agujeros negros supermasivos en estado de voracidad extrema. Lo que antes parecía un punto solitario se reveló como la señal de un agujero negro consumiendo cantidades descomunales de gas, estrellas y polvo interestelar.
En este tipo de sistemas, el agujero negro central no solo absorbe, también escupe energía de manera violenta. El disco de acreción, formado por material que gira a velocidades cercanas a la de la luz, genera un calor inimaginable, emitiendo radiación en todas las longitudes de onda conocidas. Algunos agujeros negros expulsan chorros relativistas que pueden atravesar la galaxia y extenderse por cientos de miles de años luz, empujando gas, calentándolo y moldeando la estructura del cúmulo galáctico completo. Los estudios de Jakov Zeldovich y Edwin Salpeter demostraron que estas regiones de acreción pueden convertir una fracción significativa de masa en energía mucho más eficiente que cualquier proceso conocido en las estrellas. En los cúmulos galácticos conjuntos de miles de galaxias unidos por gravedad de estos chorros, pueden calentar el gas intergaláctico de forma tan extrema que impiden la formación de nuevas estrellas durante miles de millones de años. Así, un agujero negro, aún sin absorberlo todo, puede detener el nacimiento de generaciones enteras de estrellas, alterando el destino de todo un cúmulo. Los astrónomos también han observado algo aún más sorprendente. Algunos agujeros negros pueden ser expulsados de sus galaxias después de una fusión. Cuando dos agujeros negros supermasivos chocan, la energía liberada en forma de ondas gravitacionales puede ser tan asimétrica que el agujero negro resultante recibe un empujón gravitacional. Esta idea, predicha matemáticamente por Saúl Tucholsky y confirmada mediante simulaciones relativistas, implica que el agujero negro puede salir disparado del centro galáctico, viajando a velocidades de millones de kilómetros por hora. Imagina una galaxia sin corazón gravitatorio, vagando lentamente mientras su agujero negro escapa hacia la oscuridad intergaláctica. Pero incluso estas escalas no representan el límite. Aún queda una categoría más extrema: la posible interacción entre agujeros negros y estructuras cósmicas gigantes, como filamentos de materia oscura o regiones densificadas del universo primitivo. Aunque ningún agujero negro puede devorar un universo en el sentido literal, sus efectos combinados a lo largo de miles de millones de años pueden esculpir la arquitectura misma del cosmos. Así lo sugirieron estudios derivados de los modelos cosmológicos de James Peebles, donde los agujeros negros y sus chorros influyen en la distribución del gas primordial que dará forma a galaxias futuras. A medida que profundizamos en estas escalas colosales, se vuelve evidente que los agujeros negros no son simples devoradores de materia, son motores fundamentales del cosmos, reguladores, escultores, destructores y creadores. Todo lo que cae en ellos deja una marca, y todo lo que escapa también. Y mientras el universo continúa evolucionando, estas criaturas colosales seguirán ampliando su influencia, guiando el destino de estrellas, mundos y sistemas enteros hacia un ciclo interminable de destrucción y renacimiento cósmico. A medida que avanzamos hacia escalas todavía más colosales, la pregunta deja de ser ¿qué puede devorar un agujero negro? Y se convierte en ¿hasta dónde puede llegar su influencia? Para responderla, debemos mirar más allá de las galaxias y los cúmulos galácticos, hacia las estructuras más vastas del universo, los supercúmulos y los filamentos cósmicos. Estas regiones, compuestas por miles de galaxias interconectadas, forman una red gigantesca, cuya existencia fue confirmada gracias a los estudios de Margaret Geller y John Hutra, quienes mapearon por primera vez la distribución tridimensional de las galaxias y revelaron la telaraña cósmica. Dentro de estos supercúmulos, los agujeros negros supermasivos actúan como centros de gravedad que estabilizan regiones enteras del espacio. Sus chorros relativistas pueden viajar tan lejos que perforan el gas intergaláctico, calentándolo, empujándolo y moldeándolo. Observaciones del telescopio Chandra, lideradas por astrónomos como Brian McNamara, han mostrado burbujas gigantes infladas por estos chorros en cúmulos como Perseo. Estas burbujas, del tamaño de cientos de miles de años luz, son evidencia directa de la fuerza que un agujero negro puede ejercer sobre una región que supera con creces el tamaño de una galaxia. Lo notable es que estos procesos no solo destruyen, también regulan.
Si un agujero negro expulsa demasiada energía, el gas que necesita la galaxia para formar nuevas estrellas se dispersa. Si expulsa demasiada poca, el gas cae demasiado rápido y crea brotes explosivos de formación estelar que agotan el combustible cósmico. El agujero negro, de alguna manera, actúa como un termóstato gravitacional, estabilizando la evolución de estructuras enormes. Este fenómeno fue desarrollado teóricamente por Jerry Ostriker y Jeremiah P. Ostriker, quienes demostraron que la retroalimentación de los agujeros negros es esencial para explicar la distribución de masas en el universo. Sin embargo, la pregunta que guía este video nos obliga a llevar la escala aún más lejos. ¿Qué pasaría si un agujero negro intentara absorber no solo una estrella o una galaxia, sino una región entera del cosmos? En cierto sentido, ya lo hacen. A lo largo de miles de millones de años, los agujeros negros supermasivos crecen mediante fusiones sucesivas, alimentándose del gas que fluye desde los filamentos de materia oscura hacia los centros galácticos. Los modelos basados en las ecuaciones de relatividad general y en simulaciones gigantes como Illustris han mostrado que estos flujos de materia oscura guían el gas hacia los núcleos galácticos, funcionando como autopistas gravitacionales. Pero hay un límite fundamental. Un agujero negro no puede tragar la estructura completa de un supercúmulo. La razón es la expansión del universo. El trabajo de Edwin Hubble y las ecuaciones de Alexander Friedman revelaron que las galaxias se alejan unas de otras a medida que el espacio mismo se expande. Más allá de cierto radio, el tirón gravitatorio de un agujero negro es superado por la expansión cósmica. Eso significa que incluso un agujero negro de miles de millones de masas solares tiene un alcance limitado. No puede romper la expansión del universo. Aún así, dentro de su esfera de influencia, un agujero negro puede reescribir destinos enteros. Puede desviar estrellas, desintegrar planetas, remodelar cúmulos, interrumpir la formación de galaxias y producir señales capaces de viajar durante miles de millones de años luz. Cada acción desencadena cambios que afectan a millones de mundos. Y es aquí donde la física se vuelve más inquietante, porque aunque todo parece apuntar a destrucción, cada objeto que cae en un agujero negro genera nuevas estructuras, nuevas regiones de energía y nuevas condiciones que influirán en generaciones futuras de galaxias. No es un final, sino una redistribución colosal de materia y energía. La escala continúa creciendo, y con ella nuestra comprensión de lo insignificantes que somos. Pero aún no hemos llegado al límite de lo que un agujero negro puede hacer, ni al límite de lo que puede destruir. Lo más extremo todavía está por venir. Para llegar a las consecuencias más extremas posibles, debemos volver a la esencia de lo que hace que un agujero negro sea tan devastador: su capacidad de curvar el espacio y deformar el tiempo. A pequeñas escalas destruye cuerpos humanos. A escalas mayores destruye planetas, luego estrellas, más tarde regiones enteras de galaxias. Pero cuando hablamos de límites absolutos, entramos en un territorio donde la física conocida empieza a desmoronarse. Aquí, los agujeros negros no solo deforman su entorno, pueden alterar la evolución futura de estructuras gigantescas y desencadenar fenómenos capaces de cambiar el destino de todo un supercúmulo. La clave para entender esta transición fueron los trabajos de Roger Penrose, quien en 1965 formuló el primer teorema de singularidad real. Penrose demostró matemáticamente que, bajo condiciones muy generales, toda la materia que cruza un horizonte de sucesos debe terminar en un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. La singularidad. Este resultado marcó un antes y un después. No solo nos permitió entender la muerte interna de los objetos que caen en un agujero negro, sino que también reveló que los agujeros negros podían, en teoría, influir en el universo mucho más allá de su tamaño físico. Para comprender este impacto, imaginemos un supercúmulo completo, como la Niaquea,
una estructura gigantesca que contiene miles de galaxias, incluida la Vía Láctea. En estos entornos, la gravedad compite constantemente contra la expansión del universo. Pero dentro de regiones densas del supercúmulo, los agujeros negros supermasivos pueden dominar localmente la dinámica, alterando la velocidad a la que las galaxias se acercan o se alejan entre sí. Estudios inspirados en el trabajo de James Peebles, uno de los arquitectos del modelo cosmológico moderno, han mostrado que estas interacciones son parte esencial de la forma en que se distribuye la materia a escalas grandiosas. Si un agujero negro supermasivo se encontrara en el centro de una región extremadamente densa del supercúmulo, absorbería gas, estrellas y nubes interestelares que fluyen desde los filamentos cósmicos. Cada vez que un objeto cae, el agujero negro crece, su influencia aumenta y su capacidad de distorsionar su entorno también. En millones de años, podría convertirse en un titán gravitatorio, dominando un volumen del espacio mucho mayor que su galaxia original. Este proceso produce una consecuencia inquietante. Los agujeros negros podrían convertirse en los supervivientes finales del universo. Cuando las estrellas mueran y el gas se consuma, solo quedarán estos colosos oscuros, repartidos por todo el cosmos. Esta visión fue explorada por físicos como Freeman Dyson y posteriormente por John Barrow, quienes imaginaron un universo futuro donde los agujeros negros serían los últimos actores activos de la historia cósmica. Si un agujero negro se encontrara con una cantidad enorme de materia la suficiente para igualar la masa combinada de cientos de miles de millones de estrellas, su crecimiento produciría efectos aún más espectaculares. El disco de acreción alcanzaría temperaturas tan extremas que emitiría radiación en el rango de los rayos gamma de manera continua. Los chorros relativistas podrían extenderse distancias de millones de años luz, atravesando múltiples galaxias y creando enormes cavidades en el gas intergaláctico. Este tipo de fenómeno ha sido observado en el supercúmulo de Hércules, donde un agujero negro en el centro de una galaxia elíptica ha tallado una burbuja tan grande que desafía la imaginación humana. Esa estructura, estudiada en profundidad por astrónomos como Reinhard Genzel y Andrea Ghez, quienes también lideraron observaciones del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, demuestra que un solo agujero negro puede remodelar la arquitectura de regiones que abarcan cientos de miles de años luz. Todo este proceso sugiere algo sorprendente. Un agujero negro suficientemente alimentado no solo absorbe materia, también cambia la historia de cientos de miles de millones de sistemas planetarios. Regula, destruye, crea, reorganiza y redefine. Su poder va mucho más allá del acto de devorar. Es una fuerza que esculpe el universo. Y aún así, aunque parezca increíble, todavía queda una escala por explorar. La escala en la que los agujeros negros interactúan no con galaxias o supercúmulos, sino con la estructura completa del tiempo cósmico. Para comprender la escala final del poder de un agujero negro, debemos mirar no solo al espacio, sino al tiempo mismo. Porque, en última instancia, los agujeros negros no solo consumen materia, también consumen futuro. Modifican el ritmo del tiempo, aceleran o detienen procesos cósmicos y dejan huellas que permanecen durante miles de millones de años. Aquí entramos en un territorio donde la física clásica deja de funcionar y donde las ideas de científicos como Stephen Hawking, Jacob Bekenstein y Leonard Susskind se vuelven esenciales. En los años 70, Stephen Hawking hizo un descubrimiento que cambiaría por completo la forma en que entendemos a los agujeros negros. A partir de la combinación de relatividad general y mecánica cuántica, Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente oscuros. Emiten una tenue radiación, hoy conocida como radiación de Hawking. Esta radiación implica que los agujeros negros, lejos de ser eternos, pierden masa y eventualmente se evaporan. Pero el tiempo que tardan en hacerlo es inconcebiblemente largo. Un agujero negro supermasivo tardaría mucho más que la edad actual del universo en desaparecer. Este concepto fue revolucionario,
porque introdujo la idea de que los agujeros negros afectan no solo a su entorno inmediato, sino al destino a extremadamente largo plazo del universo. Si toda la materia eventualmente termina siendo capturada por agujeros negros, estos serán los últimos en desaparecer, dejando atrás un cosmos frío, oscuro y vacío. Este escenario, llamado muerte térmica, fue discutido por físicos como Freeman Dyson y Lord Kelvin, pero solo con Hawking se volvió concreto. El tiempo, al final, sería devorado por agujeros negros evaporándose lentamente, pero antes de ese futuro remoto, los agujeros negros interactúan con el universo de formas aún más misteriosas. Algunos físicos, como Leonard Susskind, propusieron la llamada complementariedad del horizonte, una idea que asegura que todo lo que cae en un agujero negro queda registrado en su superficie, como información codificada. Este principio, surgido del enfrentamiento intelectual entre Hawking y Susskind, llevó al concepto moderno de los hologramas gravitacionales, donde la información tridimensional del interior se representa como información bidimensional en el horizonte. Este conflicto, conocido como la guerra del holograma, redefinió la física teórica moderna. ¿Por qué esto importa? Porque nos revela que un agujero negro no solo destruye materia, la transforma en información fundamental. Cualquier planeta, estrella o galaxia que caiga en él no desaparece sin dejar rastro. Su energía, su estructura y su historia quedan codificadas en el horizonte. Aunque nadie pueda recuperarla, aunque no pueda reconstruirse, permanece ahí como un eco gravitatorio. El universo recuerda. Y así llegamos a una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el universo entero estuviera dominado por agujeros negros? En cierto sentido, esto ya es realidad. Las galaxias más masivas están gobernadas por agujeros negros supermasivos, y sus interacciones determinan la evolución de regiones enteras del cosmos. Las colisiones entre supercúmulos, modeladas por físicos como Volker Springel en simulaciones cosmológicas como Millennium y Illustris, muestran que en el futuro lejano, la materia seguirá fluyendo hacia regiones densas, controladas por estos gigantes. Imagina un universo trillones de años en el futuro. Las estrellas hace tiempo se habrán apagado. Los planetas serán restos fríos vagando por la oscuridad. Lo único que brillará serán los discos de acreción alrededor de los últimos agujeros negros activos, devorando los últimos fragmentos del cosmos. Después solo quedarán ellos, los últimos arquitectos del tiempo. Cada vez que algo cae, cada vez que un planeta es desgarrado, cada vez que una estrella explota mientras es absorbida, el agujero negro no solo crece, modifica la historia futura del universo. Todo lo que queda, todo lo que permanece y todo lo que alguna vez fue materia viva acaba formando parte de estos gigantes gravitatorios. Pero aún existe una escala más personal, más íntima y más desconcertante: la escala humana. Porque, a pesar de todo lo que hemos visto, incluso el fenómeno más grande del universo puede comenzar con una pregunta simple. ¿Qué pasaría si tú mismo fueras absorbido por un agujero negro? Y lo más sorprendente es que, para comprenderlo realmente, debemos volver al principio, al instante en que el horizonte de sucesos se encuentra con tus propios ojos. Cuando reducimos la escala nuevamente hasta lo humano, todo lo que hemos explorado, galaxias desgarradas, chorros que atraviesan cúmulos, radiación de Hawking evaporando el cosmos, se condensa en un solo instante. El momento en que tú te acercas al horizonte de sucesos. Ese límite, esa frontera invisible, es la línea más extraña del universo. No marca un lugar, sino un destino. Y lo que ocurre allí resume en un cuerpo humano toda la violencia y la elegancia de la gravedad extrema. Desde lejos, cualquiera que te observe vería algo casi poético. Tu imagen se estira, se deforma, se desacelera y se vuelve cada vez más roja. Este fenómeno, conocido como corrimiento gravitacional al rojo,
Fue predicho desde los primeros años de la relatividad general y confirmado mediante observaciones astronómicas en estrellas cercanas a objetos extremadamente masivos. Para quien mira desde fuera, nunca cruzarías el horizonte. Quedarías atrapado en un tiempo congelado, detenido para siempre en un borde que no puedes atravesar. Pero desde tu propia perspectiva, el tiempo seguiría fluyendo con absoluta normalidad. No verías un borde ni un cambio drástico. El horizonte no es una pared, es simplemente el punto donde toda la luz, toda la información y todo el futuro apuntan hacia el centro del agujero negro. No hay vuelta atrás. Nada puede escaparse. Ni siquiera tus propios pensamientos podrían retornar al universo exterior. A medida que continúas cayendo, la gravedad comienza a cambiar radicalmente. Si el agujero negro es pequeño, las fuerzas de marea se vuelven brutales incluso antes de que llegues al horizonte. Tus pies serían jalados con una fuerza muchísimo mayor que tu cabeza. Tus átomos serían estirados, tus moléculas separadas y tus células destrozadas, en un fenómeno que Kip Thorne describió con claridad: espaguetificación. Todo tu cuerpo se convertiría en una hebra de materia estirada hacia el interior, más delgada que cualquier fibra que puedas imaginar. En cambio, si el agujero negro es supermasivo, como los que se esconden en el centro de las galaxias, la experiencia inicial sería más tranquila. Podrías cruzar el horizonte sin sentir nada. No habría señales, no habría advertencias. Simplemente entrarías a una región donde el destino está sellado. A partir de ese momento, el tiempo para ti continúa. Pero para el universo exterior, tu historia se ha detenido para siempre. Mientras caes, verías algo imposible. La luz del universo exterior, comprimida a tu espalda. Las estrellas parecerían agruparse hacia un punto brillante, distorsionado por el espacio curvado. Delante de ti, hacia el centro, solo existiría oscuridad absoluta. No es porque falte luz, sino porque ninguna luz puede viajar desde la singularidad hacia afuera. Ese es el verdadero vacío. Un futuro del que no puedes escapar. Más adentro, las fuerzas se vuelven tan intensas que ninguna estructura, ningún material, ninguna forma de vida podría sobrevivir. Tu cuerpo, ahora estirado más allá de cualquier límite, se fragmentaría en partículas subatómicas. Cada partícula sería absorbida por la singularidad, contribuyendo a la masa del agujero negro. La información que componía tu cuerpo desde tu ADN hasta el recuerdo más pequeño quedaría, según los principios de Jacob Bekenstein y Leonard Susskind, codificada en el horizonte de sucesos. No en un lugar físico, sino en una superficie matemática que almacena el eco más diminuto de todo lo que alguna vez fuiste. Y aquí es donde la escala humana se conecta con la escala universal. Tu caída no sería un evento aislado. Sería una contribución microscópica a la evolución de un gigante que controla estrellas, galaxias y regiones enteras del cosmos. Serías un fragmento más en la historia de algo que trasciende la vida y la muerte, la materia y la energía, la luz y la oscuridad. Porque caer en un agujero negro no es desaparecer. Es pasar de ser algo reconocible por el universo a ser parte de su arquitectura más profunda. Un pedazo infinitesimal de su historia final. Pero aún falta una última escala, la única capaz de unir todo lo que hemos visto, lo humano, lo estelar, lo galáctico y lo cosmológico en una sola visión. Una conclusión que revele qué significa realmente que un agujero negro absorba algo y cuál es el destino final de todo lo que cae en la oscuridad. Cuando conectamos todas las escalas, desde un cuerpo humano hasta una galaxia entera, descubrimos que la pregunta inicial, ¿qué pasaría si un agujero negro absorbiera algo?, no tiene una única respuesta, sino un espectro completo de destinos posibles que revelan la verdadera naturaleza del universo. Porque los agujeros negros no son solo depredadores cósmicos, son nodos fundamentales de la arquitectura del cosmos, puntos donde la gravedad alcanza su máxima expresión y donde el tiempo mismo se curva hasta romperse. Si el objeto es pequeño, como un cuerpo humano, el agujero negro destruye su estructura, rompe cada célula y cada átomo y los reduce a partículas elementales que fluyen hacia la singularidad. Si el objeto es un planeta,
El agujero negro no solo lo destroza, lo vaporiza, lo calienta, lo atomiza y lo convierte en radiación y plasma que gira en un disco incandescente y que puede brillar más que millones de estrellas juntas. Si lo que cae es una estrella, el proceso se vuelve tan violento que ilumina el universo con destellos visibles desde miles de millones de años luz, genera chorros relativistas de energía pura y emite ondas gravitacionales que hacen vibrar el tejido del espacio-tiempo. Cuando lo que cae es una galaxia entera, el agujero negro se convierte en el motor central que reorganiza su estructura, controla la formación de estrellas, escupe energía hacia regiones colosales y determina, en gran medida, el destino evolutivo de millones de sistemas solares. En escalas todavía mayores, los agujeros negros moldean cúmulos, supercúmulos y regiones gigantescas conectadas por filamentos de materia oscura. Y finalmente, cuando lo que cae es el tiempo mismo a través de la radiación de Hawking y la evaporación del horizonte de sucesos, comprendemos que los agujeros negros no son eternos. Incluso los más grandes, los más voraces, los que han devorado estrellas, mundos, galaxias y regiones enteras del cosmos, terminarán por desaparecer. Y cuando lo hagan, liberarán la última energía del universo, disipando el eco final de todo lo que alguna vez absorbieron. Este es el destino último de todo lo que cae en un agujero negro: convertirse en parte de la memoria térmica del universo, en un patrón indescriptiblemente complejo que quedará grabado por un tiempo inconcebible en la superficie del horizonte. Nada se preserva en su forma original, nada escapa, nada retorna, pero todo deja una huella. La historia de cómo entendimos este fenómeno, desde John Michell imaginando estrellas oscuras, Einstein creando la relatividad general, Schwarzschild resolviendo su ecuación, Penrose demostrando la inevitabilidad de las singularidades, Hawking revelando la radiación cuántica y Susskind luchando por preservar la información, nos recuerda algo más profundo. La ciencia avanza porque seguimos haciéndonos preguntas imposibles. Y esta quizás sea la más grande de todas. ¿A dónde va la información cuando cae en un agujero negro? La física aún no tiene una respuesta completa. Pero cada observación, cada onda gravitacional detectada, cada destello captado en galaxias lejanas, nos acerca un poco más a descifrarla. Mientras tanto, seguimos aquí, en un pequeño planeta azul, orbitando una estrella ordinaria, imaginando escenarios que desafían la imaginación humana y mirando hacia la oscuridad con curiosidad. Si disfrutaste este viaje por las escalas más extremas del universo, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué parte te impresionó más y desde qué parte del mundo estás viendo este video. Porque en un universo gobernado por fuerzas tan colosales, lo único verdaderamente extraordinario es que estemos aquí tratando de comprenderlo.